Pedimos disculpas a las personas que arrancaron el vivo y se desconectaron. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos que todavía no están resueltos. Bienvenidos a todos. Esto es Astur Huracán, amistoso de AFA. No pudimos dar ni las formaciones iniciales ni nada por el estilo porque es el debut de la comentarista y de la relatora. Estoy con Sol Fantón. Sí. Y Lucha Breide, que se suma a este equipo de prensa de Astur Futsal Femenino. Gracias a todos y a todas por estar acá con nosotras, acompañándonos en este primer amistoso de 2021, en el que Astur... hermoso. En el que Astur recibe a Huracán ¿En su casa? En casita, sí. Contame, Lucha, ¿quiénes están jugando en cancha? ¿Con quién salió Astur? Astur salió en el cierre con Belén, de ala por izquierda con Armin, de ala por derecha con Melu y de pivot con Luna, el debut de Luna. Luna, nueva incorporación de Astur, ¿verdad? Sí, verdad. Perfecto. ¿Y en el arco? ¿Quién está en el arco? Que no nos podemos olvidar. Jamás me olvidaría. Agustina Oyarzún. Oyarzún. No, Oyarzún. Me habían dicho que era Oyarzún. Entonces sí, tenés razón. Seguro que vos estás mejor asesorado. Bueno, de repente empezamos a ver cómo el Astur empieza a presionar un poco alto. Van 2 o 3 minutos recién de partido. Está intensa la cosa, está para cualquiera de los dos lados. Huracán también sale jugando fuerte abajo. La presión del Astur surge resultado. Estuvimos cerca 2 o 3 veces. Desde el vamos le pido disculpas a la parcialidad que sea de Huracán. Esta no va a ser imparcial. Esto no va a ser imparcial. Lo voy a intentar, pero va a ser imposible. Si quieren ir dejando comentarios sobre si se ve bien, se escucha bien, son muy bienvenidos, bienvenides. Corner para Asturiano nuevamente. Hermoso Palo. Qué lindo. Lucha, te voy a contar cuáles son las marcas que acompañan a... Qué lindo, marcas que acompañan que acompañan el proyecto hermoso del futsal femenino para que siga creciendo. Son Trofeos y Medallas Poli. Vamos a pasar el Instagram, que es Trofeos y Medallas Poli. Después tenemos a Salud Global Farmacias, que venden de todo. Todo lo que necesites y que quieras encontrar en una farmacia lo tenés ahí. Cosas de bebé, maternidad, cuidado personal, maquillaje, todo. Puedes hacer compras online. Y el Instagram es saludglobal.arg. Lindo para cuidarse la piel, sobre todo ahora que es el verano. Mucho protector solar. Mucho protector solar siempre. También está Tromen, que es una de las nuevas marcas que se sumaron. Y auspiciantes. Que bueno, tienen hornos y parrillas a gas y a leña. Y el Instagram es @tromenargentina. Y te voy a contar de uno nuevo que no sé si lo conoces. Contame, dale. Es Unitienda. ¿Unitienda.ar? Sí. Mirá. ¿Sabes qué? Si vos estás buscando a alguien que te arme tu página web, sí. ¿Sabes qué es la solución? No. Unitienda. ¿Posta? Posta, te juro. Mirá qué bien. Sí. Como vos dijiste, unitienda.ar es el Instagram. Pueden seguir, visitar, pedir asesoramiento, todo. Mirá qué bien. Porque si los bancan a ellos nos bancan a nosotros. ¿Hacen? Todo, redes. Ah, completito. Sí. Qué bien, me encanta. Bueno, va a salir el arco Agus. Tenemos acá un momento de pausa, un poco para acomodarnos. Bienvenidos a todos los que se estén sumando. Huracán está presionando un poco alto. Sigue saliendo Astur acá desde el lateral. Le pido disculpas a Gise Galeano, que acabo de ver un mensaje, pero no lo llegué a leer. Te mando un beso grande, Galgo. Volvé, Galgo. Always come back, Galgo. Las puertas acá en Vicente López están abiertas para vos.
Para ella y para cualquiera que quiera jugar futsal femenino y otras disciplinas, pero obviamente queremos que se sumen al futsal femenino que está creciendo un montón. Por supuesto. ¿Dónde estamos? En Vicente López, Avenida del Libertador 1081. ¿Sí? Tenemos muchas categorías inferiores. Gol de Huracán. Llegaron lindos, llegaron a los toques. Uy, perdón. Sí, rompieron la presión alta que había salido a hacer nuestro ala por derecha. Quedó mano a mano con el cierre. Jugaron una pared cortita y fue un lindo pase a la red. Nada que reprocharse para la defensa asturiana. Vamos que se puede. 1-0 estamos abajo. Cambió el DT Agustín todo el cuarteto. Entró un debut. Un debut. Otro debut. Otro. Pero vamos a nombrar primero a Vicky Rodríguez. Con la 23. La vamos a ver en el pivot. Milenka Cuchara Sánchez. Siempre Cuchara me habilitó para que le diga Cuchara toda la transmisión, así que podemos decir Milenka Cuchara. Anita Ciata de cierre con la número 10. Y la incorporación es Chamorro. Sí, claro que sí. Una fuerte incorporación de Un buen pie Astur. para el Astur. Bienvenido, todo lo que pueda aportar. Se conoce su fuerte bombazo. Así que bienvenida a ella, a Luna también, que ya hizo el debut. Y nada, obviamente y seguramente sumarán mucho para este equipazo que ya tenemos. Por supuesto que sí. Bien, Agus. Agustina sacó una bomba de afuera también. Les dijimos que esto no iba a ser imparcial. Yo ya estoy pidiendo disculpas. Bien, Agus, bien sacado ahí abajo. No era tan comprometido el remate, pero tenía bastante potencia. Sube fuerte la presión asturiano. Bien, Vicky. Ahí podemos ver el buen pie de Flor. Recupera la pelota Vicky. Asturiano. Vamos a salir desde el arco con Agus. Seguramente reestructure. Muy bien, ahí está pidiendo Ana un poco de paciencia. Va a disputar la pelota Agus. Vicky, perdón. Vicky prueba desde afuera un remate bastante Por encima sí, del travesaño. travesaño. Hay que intentar, está perfecto. Siempre hay que pegarle al arco. Siempre con el arco entre ceja y ceja. Vicky, que es de lo más competitivo que tiene el asturiano. No le gusta perder ni a las bolitas. No llegó Vicky al pase que le hizo Mile. Sí, está un poco impaciente el asturiano. Vamos a ver si en algún momento logramos cierto orden. Bien, Agus. Acá en la tribuna se está sumando gente en la hinchada. Bienvenida, Candela. muy bien Vicky usando el cuerpo para cubrir la pelota. Bueno, lateral de... que lo perdón, hace sí, decime. Joana Chamorro. Ay, Flor, perdón, sí, pude haber tenido un error. Vamos a dejar sorpresa porque Flor es otra incorporación, pero la vamos a nombrar cuando entre. ¿Sabes qué pasa? Que es muy difícil cubrir los zapatos de la negra. Es muy difícil. Bien, Agustina. Se está escuchando lo que estás diciendo, Cande, hola, así gente, que... hola gente, vamos Turiano. Te contaba, Sol, que es muy difícil reemplazar a la negra. La negra es irreemplazable. Su casi gol es una marca registrada en la transmisión del asturiano. Y acá estamos haciendo lo que se puede. Hace mucho calor en el gimnasio. Y La negra es irreemplazable, pero te voy a contar que está... Porque la negra, además de ser
jugadora Vanessa de Huanco, futsal. vamos a decir. Vanessa porque- Huanco, cariñosamente alias La Negra. Claro. Además de ser jugadora de futsal, de relatora, comentarista y manejadora de entrevistas, hacedora de entrevistas. ¡Guau! Mira la doble suela que Hermoso. hizo esta. Hermoso. Pero, dale, Hermoso Vicky. Joa. Maravilloso. Bueno, mientras Sí. Huracán saca de arco, yo te voy a Sí. seguir contando que La Negra, además de todo eso, es DT de la cuarta de AFA. Y la cuarta del Astur, Por sí, sí, supuesto, olvídate. ¿de dónde va a ser siendo? Y está ahora dirigiendo un partido de las chicas de cuarta amistoso contra las chicas de San Antonio, ¿sí? Que vinieron acá al club a jugar un amistoso. Jugaron la primera con Asturiano A, que antes jugaba en Buffy y ahora va a empezar a jugar en Primera Liga. Entonces jugamos la primera ahí recién hace un ratito y ahora está jugando la reserva de San Antonio con la cuarta de AFA. Así que les deseamos los mejores éxitos a las chicas de cuarta, que a futuro obviamente van a formar parte del plantel. A futuro y no tanto, te digo, Sí, no ¿no? están tan lejos. La verdad tenemos un par de incorporaciones ahí de lo que... La tercera, que viva el fútbol. Qué hermoso que viva el fútbol. Arriba, Joana, vamos. Allá. Se escuchó un quiricocho desde la tribuna, hermoso lo de quiricocho. Quiricocho también es un poquito marca registrada del Astur, ¿no? Sí, si no lo dice Celeste, no sé si tiene tanto peso, pero funcionó. Si lo dice Celeste se escucha bastante más fuerte, así que no lo vamos a quemar. Entró nuevamente Melo Geller en reemplazo de Milenka. Vuelve a tomar el ala derecha entonces Melo. Vemos que desde San Isidro están llegando saludos para Majo y para la doctora. Ya fueron dados. Jaja, y Qué cerca está el Astur de empatar el partido, ¿eh? Está lindo, está entretenido. Hay garantía de buen fútbol. Lo dijimos, estábamos cerca. Y también dijimos que no íbamos a hacer parciales. no se puede, porque esto ¿sabes qué? Sí, ¿Sabes cómo se decime. llama este canal? ¿Cómo? Astur Futsal. Entonces, ¿Qué puedes pedir? ya está. El gol fue de Vicky Sí. Rodríguez. Hermoso gol. Estamos 1-1. Buena presión del Astur para robar la pelota ahí arriba. Una pared hermosa entre Melo y Vicky. Hubo un cambio en el cuarteto también, no todo el cuarteto, pero entró Viole de cierre. Masquín, ahí tenés por qué la negra es tan importante y por qué las inferiores también son importantes. Viole viene en el club hace un tiempito, es de las inferiores y hoy está jugando en AFA, está jugando en primera. No es su debut, pero es de sus primeros partidos y la verdad se la ve siempre muy cómoda, muy sólida, muy buen pie, muy buena cabeza, una plasticidad impresionante. Florencia tiene mucho futuro en el club. Viole, perdón, sí. ¿Sabes por qué te confundiste? Yo Sí. te entiendo. Porque la 15 Sí. es Flor. Y quise decir en Todo junto. claro, todo que junto. esto- Porque esa es la ansiedad que te transmite todo esto. Bueno, acaba de debutar también con la número 15 Flor. Bienvenida a la al familia Astur. del Astur. Ah, ya. Hermoso. Linda jugada. Estuvimos. Mira, podríamos haber usado el casi gol de la negra. Casi No lo gol. vamos a usar, se lo vamos a dejar siempre. Entró Lindo Majo Viole. también, muy bien. Bienvenida Majo a la familia del Astur. La veo parada de ala por izquierda. Sube la presión. Ahí está Flor. También sube la presión Melo. Y esta es pelota de la arquera. Bueno, ¿qué tal la están pasando ahí del otro lado? Hay mucha gente, les agradecemos a todos la participación. Es lindo tenerlos del otro lado. Muchas gracias por estar ahí. Y los que quieran estar de este lado ya saben, solo tienen que acercarse al club. Es una familia hermosa, la del Asturiano, siempre serán bienvenidos. No tengan dudas. Acá estamos, Avenida Libertador 1881. Por suerte le quedó larga y es lateral para Astur, lo va a hacer Majo.
saliendo con paciencia, le gritan desde la tribuna tranquila a Viole. Viole tiene una tranquilidad para jugar impresionante. Otro lateral para el Astur. Hermoso. Buena definición. Creo que también es un debut por parte de Huracán. Si no recuerdo mal, jugaba en Atlas, la jugadora número 13. Juega en Atlas Luna. Sí, Luna. Sí. Buen gol, buena definición. La empaló por arriba de la arquera que salió a achicar. Estamos 2-1. 1-2 diría. 1-2. 1-2 diría el que sabe decir el tanto. Para los y las que se estén sumando recién, no tenemos reloj, así que no sabemos más o menos cuánto tiempo vamos. Serán 16, 17 minutos. Está lindo el partido, está parejo, está para los dos lados. Dos equipos de buen pie. Que están probando con la presión alta de ambos lados. No ha bajado hasta ahora la intensidad del partido. Ha habido mucha pelota y mucho pase cortado. Bien, Flor. Maneja la pelota lindo Huracán, pero la presión del Astur surte efecto. Tenemos un lateral en ataque. Marca la jugada Majo. Bien, Viole intentó un pase al segundo palo o un tiro al arco, no sabe bien del todo qué fue, pero estuvo bien buscado. Hay un nuevo lateral para el Astur. Hay presión por parte de Huracán, recupera la pelota. Viole la manda al lateral. Va a recuperar la pelota más, José la deja a la arquera, perdón. No es muy fuerte la cámara tampoco. Hay un lateral en ataque para Asturiano. No, parece que va a ser de arco. Es amistoso y no hay árbitro, así que estamos ambos equipos con fair play. Apelando a la buena, sí. al buen juego y al buen gusto, a la buena predisposición. Esto sigue 1-2, Huracán está arriba, está interesante el partido. La verdad que para ser un amistoso hay bastante buen futsal. Eso quiere decir que se nos viene un año lindo. Desafíos, movidito, sí. Lindo futsal. Siempre hay desafíos, siempre hay objetivos en el año deportivo. Se viene algo muy lindo. Es un año bastante atípico, iba a decir. Si la pandemia nos lo permite, vamos a medir a ver qué tal estamos y cómo nos va en esta nueva categoría para el Astur. En realidad no es tan nueva, pero hace un ratito que no estábamos acá y ahora que volvimos, vamos a ver qué tal nos va en la primera A. Se cayó medio sola.
tiro, pirueta. ¿Quién pudiera levantarse así, eh? ¿Quién pudiera levantarse? La presión del Astur surte efecto. La pausa de Melo. Va a jugar atrás seguramente con Belu. No juega para nada atrás. Tira al arco. A mí me pareció ver mano, pero bueno, como hoy no hay árbitro, no voy a polemizar. Hermosa tapada de Agustina. Bien Agus. Bien Agus tapando ahí el remate en el primer palo, abajo fuerte. Igual estaba la presión de Belu también. No es que haya pateado tan cómoda la delantera de Huracán, pero pudo haber sido el 3-1. Estamos saliendo desde abajo tratando de generar juego. Gol. Muy lindo. Bien la arquera Huracán. Bien Luna también. Y por supuesto, como siempre, bien Melo. La jugada individual por la línea. El control que tiene esa zurda. Le gusta vivir un poquito del mano a mano. Melo lo hace muy bien. Yo no sé si lo llegaron a ver, pero acaba de hacer una pase. Hermoso remate de la Doc Belu Bianchi. Que por lo general mete un gol de zurda. Vamos a ver si el día de hoy lo logra. Ese es como su marca registrada, un golcito de zurda. La doctora que es derecha. Igual aceptamos gol de cualquier pierna, Olvidate, cabeza. si lo quiere empujar con la colita de pelo, lo vamos a gritar igual. Un palo impresionante. Mirá, lo que acaba de sacar es casi lo mismo que si hubiese metido un gol. La verdad, Belu ahí abajo. Hermoso. Y lo bien que cerró Agus también. Perdón que no estoy enfocando, estoy un poco metida en el partido como fan que soy del asturiano. Les pido disculpas. Hermoso lo que acaba de sacar Belu yendo al cuerpo en el área. Está lindo porque es de ida y vuelta el partido, ¿eh? Sí. Ahí va Luna. Se le fue por el lateral, pero lindo. Lindo porque va con confianza, porque no tiene miedo, va para adelante. Linda incorporación para el Astur. Sube la presión. Surtió efecto porque es lateral para el asturiano. Creo que debemos estar cerca del cierre porque estamos en 23 minutos. Más los que me costó poner la cámara y todo, es un par de minutitos más, así que debemos ¿Se estar juega a cerca. 25 o a 30? Pregúntame algo que te pueda contestar, Sol, Dale. como por ejemplo, Creo sí, que fue para mí fue un falta. faltón. Eso fue faltón. Eso fue falta. Sí. No hace falta que haya árbitro. Desde acá arriba, desde allá abajo, fue falta. Por suerte se está levantando Joana, no pasó nada. Sí, pero medio como que rebotó un toque con la cabeza. Ah, pero está bien, se Está ríe, bien. la tocan todas. La alientan, la motivan a que siga jugando. No me mires así, esto es muy difícil sola, hace mucho calor. Después de la anécdota de la media que dijo la negra, ya Sí. nada va a superar nada. Hay una falta a favor del asturiano, vamos a ver si acá surge el... Patea yo a Chamorro. Ay, hubo barrera, hay suela. Lateral para el Astur. Belu de cierre. La abre por La banda derecha, la cambia toda Joana, hermoso pase, llega la doctora, se le fue, pero igual está bien la intención. Se le fue, no cobran el lateral, no importa, si lo cobran. Para quienes crean que hacer esto es fácil, de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer en la vida. Sí, no estudiamos esto, no vivimos de esto, no lo hacemos por hobby, lo hacemos por amor, al al Astur. club y por amor al Astur. Entonces ya está, ese es el justificativo válido. muy bien, perfecto. Ah, No ya. solo por amor al Astur, sino para que... Buena tapada de Agustina también, ¿eh? Hermosa. En Perdón tiempos que te de interrumpí. que en tiempos de pandemia, Sí. como no es abierto el partido, no pueden venir a vernos, Sí, abierto al público. claro. Les hacemos llegar un poquito el partido por este medio, está bueno.
Sí, si te da un poco de curiosidad, si tenés ganas de seguirlo, si lo querés ver ahora en vivo, lo podés ver por el canal de Astur Futsal Fem, y si lo querés ver en diferido también va a quedar ahí en cualquier momento. Si te gusta el futsal, es Un planazo. un planazo. Sí, me dio duda, pero sí es un planazo. Y pero va 2-1. No, Armin tratando de despejarla, la punteó un poquito dirigida. Por suerte la mano mágica de Agus Oyarsun sacó la bien pelota. abusado con los 3 palos. Está sólida. La verdad que los 2 goles de Huracán fueron unos goles bien gestados. Pero le tocó, gracias Paula, le tocó intervenir en 2 o 3 jugadas interesantes por parte de Huracán y estuvo bastante bien, está sólida. Agustina está ganando minutos en el arco, se la ve bien. Nuestras felicitaciones entonces para la arquera de Asturiano. Gracias, Pau. Volvió Anita a jugar de cierre. También hace un rato que no está jugando. Así que son un par de minutos para que entre en contacto con la pelota, que gane confianza, que se siente, que despliegue ese buen fútbol que tiene. De esas jugadoras de borde interno que te dan la pelota siempre al pie. Ana Ciata, fuerte abrazo. Va a llevar Arminda. Bien, Armin. Bien, Armin probando desde afuera porque también hay que pegarle de vez en cuando al arco. Eso también lo necesitamos y lo celebramos. Bien, Armin. Roba la pelota, Melo. No ganó el lateral, pero surge efecto la presión. No está jugando tan cómodo ya Huracán en los últimos minutos. Va Luna a tratar de robar la pelota. Pasa de largo. Buscan el segundo palo. Casi como el ABC. No llegó nadie. No llegó a nadie a conectar desde aquel lado. Va a salir Augusto Sarkin desde el arco. La pausa de Ana. Elige a ver para qué lado va a jugar. Suelta la pelota para Melo. Hola, Colo, ¿cómo estás? Hola. Le mandamos Bienvenido. un Juan Carlos saludo Rodríguez. enorme al Colorado. Si se pudiera. No sé si vi mal porque soy un poco chicata, pero me parece que fue medio de caño. La arquera se tiró y pimba. Y si no fue de caño, fue un golazo igual. ¿Vale igual? Vale igual. ¿Suma lo mismo? Entonces las cosas están 2-2. Volvemos a estar en tabla. Nuevamente una jugada magistral de Melo que rompe líneas. Tiene ese don abismal para pasar jugadoras, lo que le pongas adelante y asistir o en su caso definir. Recuperar todo. Sí. ¿Qué no hace Melo? Qué linda jugadora. Qué lindo fútbol nos dan nuestras jugadoras. ¡Golazo! ¿Qué no hace Melo? Hermoso gol de la zurda de Asturiano. Melody Geller en menos de 2 minutos clavó 2 goles. El partido ahora está 3-2. Sí. Y Qué no, lindo que es gritar un gol de la. sí, la verdad que sí. ¿Qué te voy a decir? ¿Que no? Que nos disculpe la gente de Huracán, pero qué lindo que es cuando el Astur juega y qué lindo que es cuando el pase es a la red. Felicitaciones para todos los fans del Asturiano. Buena pausa de Melo, ustedes no lo pueden ver porque acá está complicado para filmar, pero está jugando bien pegada a la raya. Melo se hace el lugar y cuando pasa busca remate, busca asistir al segundo palo. Hay tiempo. Finalizó, finalizó el primer tiempo. Gracias a Dios. Así Necesito tomar un poco de que agua. vamos a dejar esto un ratito y en breves volvemos.
Si no me equivoco, estamos de vuelta transmitiendo el segundo tiempo que arrancó hace 1 segundo y medio. Si se escucha bien, nos avisan. Y si se ve bien, mejor. También está bueno que nos avisen. Tener un poquito de feedback. Les recordamos que esto es un amistoso. Hay otro debut para el Astur en el arco. Andrea está debutando abajo de los 3 palos. En el asturiano, bienvenida. Bienvenidos también todos los que se sumen a la transmisión. Partido amistoso, un enfrentamiento del Astur contra Huracán. Está 3-2 el partido para el Astur. Las chicas de Vicente López están arriba en el tanteador, pero estuvieron también abajo y estuvo muy parejo para los dos lados. Mucha intensidad, mucha ida y vuelta. Luchita, te cuento que otro debut, abajo de los 3 palos esta vez. Andrea Gómez, incorporación para el trío del arco vamos a tener ahora. Y sí, va a compartir la posición con Agus y con Jessica. Si no me equivoco, viene del Club Glorias de Tigre. No te equivocas. Qué bueno. Y es un gran refuerzo también para el Astur. Sólida por lo general. Por lo que la conozco y la he visto jugar, muy sólida desde el arco. Ordena también muy bien. Así que bienvenida. Y también, si no me equivoco, creo que ya todas las incorporaciones han debutado en el amistoso. Un par de minutos han tenido. Así que de nuevo, bienvenida a todas. ¿Sabes qué, Sol? ¿Qué? Contame, Luchi. En el gimnasio hace calor como si estuviese prendida una estufa Tromen, más o menos. Tromen. ¿Sabes qué me decís Tromen? Te voy a contar que son sponsor del Astur. ¿De verdad? Sí, de futsal femenino. ¿Nos están acompañando? Ellos nos dan una mano enorme, junto con Trofeos y Medallas Poli, junto con Salud Global Farmacia y junto con... Ya te voy a decir porque justo mi celular está abajo del pie de trípode y si lo saco se termina el partido, la transmisión. Excelente Daniela tapando. Muy bien. Salió con los pies para adelante en el buen sentido. Achicando todo lo que podía hacer el arco. Estoy muy segura que vos querías decir Unitienda. Unitienda, sí. Sí, sí. Ellos... ¿Qué hacen en Unitienda, Lucha? Contame, Luchita, ¿qué hacen en Unitienda? Y la verdad que supongo que si los llamamos nos pueden ayudar con lo de la transmisión. Van a resolver cualquier tipo de cosa, te resuelven. Tenés una empresa, tenés una compañía, tenés algo para desarrollar en plataformas digitales, Unitienda lo resuelve, te arma la web, te resuelve todos los inconvenientes y el branding digital y la imagen de marca. Por ahí branding no, pero la venta y la posición comercial seguramente la lleven adelante. Ponele que me pongo un emprendimiento Sí. y necesito a alguien que me arme todo, Sí. el Instagram. La web, la forma de vender, la posición en la red social, en Instagram, en Facebook. Te asesoran y te arman todo. Genial. Unitienda también. Unitienda.ar, en Instagram búsquenlos. Le dan una mano enorme al futsal femenino del Astur. Así que les agradecemos y obviamente invitamos a todos y todas los que están mirando esta transmisión a seguirlos, claro. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar. ¿Vas a tener la cámara en la mano? No sabes, lo estás pensando. Que el trípode me... Sí, es para desconfiar el trípode, ¿eh? Ahí va. ¿Viste que era difícil reemplazar a la negra? Es imposible casi. Seguramente si estuviese Vanessa esto no pasaba, de que se nos salga la cámara, de que todas las veces sea difícil de volver a conectar. Han pasado cosas también, pero bueno. Cada transmisión tiene su joyita.
Cuchara tiene la pelota y la empala para le hizo hacerle honor a honor. su nombre. Exactamente. Se fue por el lateral, va a ser lateral defensivo para el Astur. Lo va a volver a hacer Melo. Cobran falta. Acá. Ataca Huracán. Con Muy pie a bien, pie. Belu Sí. frenando esa jugada. Tirando por la línea un pase para Flor. Cuchara y la arquera de Huracán se queda con lo que podía ser el 4-2 del Astur. Me gusta Flor. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí, me gusta. Tiene pausa, tiene buen juego, juega bien de espalda. La verdad. Linda incorporación. Muy linda incorporación. Todas, la verdad. Creo que Luna está pidiendo un córner que no están. Sí, sale córner. Sale córner, Milenka lo asume, esto es un amistoso. Para mí, Sí. Melo llegó y en la última hizo que la toque la jugadora de Huracán y no era córner. Pero bueno, no estoy en cancha. No salió la jugada preparada desde el córner de Huracán, así que va a ser lateral para el Astur. Lo va a hacer Mile. Entra Vicky al pivot, sale Flor. La tiene Melo acá de ala derecha. Cambia de frente, una pelota hermosa. Ojalá la hayan visto porque no sé si llegué a filmarlo con la cámara. Una distracción pequeña de la doctora que no la pudo controlar y esto es lateral para Huracán. Saca Luna. Acá el ala por izquierda le pide que juegue. Buena presión de Vicky en el pivot. Y de Melo que le van y no le avisan. Sale Mile. Ay, no. Todo mal dije y todo mal hizo Huracán porque tenía para descontar en el segundo palo una jugada muy linda en la presión de Andrea que queda superada y que había que empujarla pero se fue ancha por la línea de fondo, así que esto sigue 3-2. Arminda está en cancha. Tenemos a Melo acá jugando por el ala derecha, proponiéndole un pie a pie, supera la marca, juega al segundo palo. Vicky está ya regocijándose pero no llegó el pase. Viene la contra y ataja a Andrea nuevamente para dar seguridad. Muy bien adentro del arco del Astur. Se arma la jugada, propone un pie a pie Arminda. Bien. Pasa de largo la marca. Surge efecto la presión de Huracán. Surge efecto también la presión del Astur. Vicky volviendo y ayudando para recuperar esa pelota. Arminda se va por la banda izquierda. Muy bien, y Arminda. llega- Linda también, pie a pie, lindo, buen control. lindo suelita. Sí. Vicky que va a descargar sobre. Linda jugada del Astur, Dale, no se Arminda. puede creer. Ay, ay, ay. Es que, ¿qué te puedo decir? Yo trato de hacerlo profesionalmente como si supiera además lo que estoy haciendo, pero no lo sé. Es muy difícil. Es muy difícil. Agradezcan Como que no uno se estoy gritando disocia. con voz de pito, que eso ya es un montón. Quienes me conocen saben que ese es mi fuerte. Hay presión por parte de Joana. Agus también, Vicky también va. Qué tema que tengo acá, con Agus y Vicky. Quiere asistir a Joana, no consigue conectar ese pase. Y Huracán la tira al lateral. Presionada el ala por derecha. Joana va a ser un lateral defensivo para el Astur. Bien Viole ahí acomodando. Juega al mano a mano Arminda, van fuerte al piso y es lateral para el Astur. Uy, ya. Hubo un palo que podría haber sido tranquilamente el descuento, o el empate, perdón, no el descuento. En los últimos minutos se está viniendo intensamente Huracán. Un plantel que juega muy bien también al futsal, que tiene buen pie, que propone.
La pausa para la salida. Toma todo el tiempo del mundo. Viole. Tiene Johanna, busca un pase. Va a jugar posiblemente largo con el pivot. La va a sostener Vicky. Hermosa. Asiste a Viole. Viole va por mano a mano. Va a patear. Y esto va a ser nada. Estaba por cantar un lateral que no fue. Wow. Está cerca Huracán de descontar. Está interesantísimo el partido, ¿no? Muy interesante. Es un ida y vuelta. Está presionando súper arriba Huracán. Los goles los hicieron, te puedo contar, Gise, los 3 goles de El Astur, quienes los hicieron. 1 de Vicky Rodríguez y 2 de Melody Geller. El tercero o el segundo de Melody con un poco de ayuda de la arquera. Los de Huracán te los debo. Viene Johanna. ¡Oh! El lujo ese de taco que acaba de intentar. Para que estalle de verdad la cámara, ¿eh? Que se... Recibió solo el pivot de Huracán. La pivot, perdón. Un buen amague. Ay. Uy, perdón, no estoy ni enfocando la cancha. Mucho palo en el arco del Astur, ¿eh? Sí, la verdad que estamos un poco apostando a la suerte, creo, ahí. Sí. Ya tuvimos 2 o 3 palos, si no conté mal, a favor. Pero el palo juega para el arquero. Así que juegan como atajadas también. Para Andrea cuentan. Muy bien, muy bien. Hermoso taco de Armin. Hubiese sido lindo si conectaba con Vicky. Pero la verdad que la manera en la que rompieron las líneas de presión de Huracán, saliendo por el ala derecha, jugando una pared cortita, y la devolución de taco que le hizo Arminda fue muy interesante. Vanita, que tiene más ganas de pegarle al arco que yo de que sea invierno. Al menos hoy y en este gimnasio que sí, eso totalmente. No tengo nada contra el verano, pero la estoy pasando bastante mal. Hubo falta porque Anita fue un poco fuerte abajo. Va a salir Huracán. Estamos usando la pausa para respirar un poco porque está intenso el partido. Está lindo porque si bien es un amistoso, es intenso de los dos lados, ¿eh? No hay nadie que esté regulando. Se siente un poquito la pretemporada, pero casi nada, te digo, la verdad que las máquinas están a pleno o se están poniendo a punto. Está bastante lindo el partido. Lo lindo de los amistosos es que sirven un poco para medirnos en dónde estamos, qué nos falta mejorar, qué potenciar. Exactamente. La verdad que el Astur está de igual a igual, ¿eh? Tenemos a Majo de nuevo en la cancha por el ala izquierda. Digo bien, ¿no? Sí. Y a Luna de pivot. A Luna de pivot. Luna que no había jugado futsal, pero que tiene un poco de técnica o un poco de conocimiento de hockey. Entonces en el juego colectivo y en lo que es la consolidación o la conformación de un equipo parece que tiene bastante. Y además, en los minutos que la vimos jugar, déjame decirte parece que hubiese jugado hace toda la vida, sí. Hace bastante. Sí. Bueno, justo la quemamos, no importa. Bien Luna igual, ¿eh? El cierre deja la pelota para que el lateral haga... para que el ala haga el lateral. Se está disputando fuerte la pelota, ¿eh? Porque estoy tratando de enfocar mejor bombazo. La cancha. Ahora sí.
Wow. Tremendo bombazo de casi Sí. mitad de cancha. Espectacular. Quedó altito, pero Para mí fueron todos cordones. ¿Vos qué viste? vi la pelota a volar. Pero la agarró lindo, lindo. Hola Cele, ¿cómo estás? Bienvenida a la transmisión. Está 3-2, el Astur va arriba. Volvió a entrar Melo. Se ve que estábamos buscando a alguien que tuviera un poco de pausa y que un poco de control con la pelota. Melo está de nuevo adentro de la cancha. Le piden a Majo que se abra. Ay, estoy haciendo lío con la cámara. La empaló Melo. Wow. Bienvenida Luna de nuevo entonces. La paró de pecho, la empaló y estuvimos cerca de gritar el quinto gol. Hola Fede, ¿cómo estás? Otro beso para vos. La presión que ejerce el Astur sobre las chicas de Huracán hace que un poquito se apuren y se equivoquen. Sí, estoy de acuerdo. Tienen como una vacilación de 2 o 3 toques precisos y después en el tercero ya están buscando como un poco de altura y pierden la pelota ahí. La tiene Luna y la mató a Melo, que no llegó. La pausa de Melo, el control, tiene para jugar con el cierre. Limpia, se libera, queda de cara al arco, agarra el eje. Ay, 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 y asiste a Luna que tiene un pie a pie impresionante. Impecable Luna, Sí, ¿eh? ¿verdad? Aparte corre. Mete, va a presionar fuerte arriba, no pasa de largo. Gran incorporación. Se viene un lateral casi corner. Te dije que Anito tenía ganas de pegarle, le pegó al arco, justo la agarró quien la estaba marcando. Melo va jugando un pie a pie, proponiéndole un mano a mano a Luna. La recupera. No tiene pase, entonces busca el pivot. Creo que está pidiendo un pase de seguridad. Ahora sí, hay pase Se de seguridad, desentendieron sí. un poquito. También es lógico. El primer partido, hay mucha gente que está debutando. Estamos en pretemporada. Bien Melo para variar, fuerte abajo. Entran a la cancha. Belu de cierre. Milenka de ala por derecha. No, por izquierda, perdón. Ya la vemos a Belu poniendo un poquito de orden, acomodando al pivot, pidiéndole dónde quiere la presión, que vaya sobre la número 8. Nuevo lateral en ataque para Huracán, que mueve bien la pelota. Corner porque toca en la espalda de Belu. Bueno, jugada preparada. Sí. En amague queda sola la número 8, patea y se va bastante por arriba del travesaño. Corta Belu en la paralela. Recibe, tiene pase atrás para jugar con Melo. Ah, ya. Pase un poco impreciso, pero bueno. ¿Qué te vamos a pedir, Belu? Lindo Maggie en la línea de la jugadora número 8. No me perdí algo y vi que la agarró con la mano y dije, ¿qué No, pasó? hubo un lateral. Lo que pasa es que acá no lo llegas a ver y yo no te lo puedo llegar a mostrar con la cámara, pero se fue un poco ancha por el lateral y Luna asumió que era correcto darle la pelota a la para que haga el lateral. Este mano a mano entre Mano a mano de Melo Melo. y Luna. Lo mal que puse la cámara porque los manos a manos que jugó Melo por acá pegada a la banda
No tiene nombre. Para la próxima, ojalá que eso entre en cámara. En el lateral defensivo para Huracán. Juega con el cierre. El cierre que juega de memoria con el ala. La presión de Luna que surte efecto y esto es lateral en ataque para el Astur. ¿Vos decís que tiembla minuto femenino, Sol? Tiembla minuto femenino. Nos pueden mandar por DM invitaciones. Sí. Y bueno, vamos a cubrir cualquier partido que precisen. ¿Decís? Obvio. Con esta frescura. Y no hablo del gimnasio. Sigue 3-2 el partido. Sí. Que eran 15 minutos. El tiempo neto de juego, decís vos, qué bien rebota con el revés del pie Luna. No se llegó a entrar con Melo. La presión del Astur no surte efecto, rompen las líneas Huracán. Quedan. Sale Belu. Rompió también. Se encontró con la pelota, va para arriba, no tiene pase, hace una pausa. Perdona a todos los que se lo están perdiendo. Melo la tiene matada, olvídate. Y se le fue un poquito arriba del trazo. Que viva el fútbol. Geller. Está saliendo del fondo. Huracán le dicen que no a Luna, que no vaya a la presión. Ese es el orden que manda el cierre de Asturiano. Belén, que no suba la presión. Perdón, decime. No, Belén la Capi. Ah, sí, también, obviamente. La tiene Andrea, que también se va a tomar un par de segundos para organizar. Juega largo con el pivot. Luna disputa la pelota, la pierde, llega a la arquera. Y sale Huracán desde el ala izquierda. Me lo va a descargar atrás. La vuelve a Luna. Ahí. ¡Vale, Luna! Bueno, en 2 oportunidades tuvo no estaba tan cómoda igual. ¿Eso no fue falta? Sí, eso fue falta, porque para que Belu haga todo ese espamento, le tiene que haber dolido. Nada, decía que después de la asistencia de Melody Geller, que rompió líneas y que se la dio hermosa a Luna, que la pudo controlar más o menos, estuvo 2 veces mano a mano con la arquera. La verdad que la arquera de Huracán también estuvo bastante solicitada y a la altura de las circunstancias. No cobraron la falta porque es amistoso, calculo yo, si no hubiese sido claramente falta. De hecho, entiendo que Joan había entrado para patear el tiro libre. Que todos pensamos lo mismo. Ah, ok. Todas, vos y yo. Ah, ok. Podemos preguntarle a la gente del otro lado qué piensa. Ay, se apuró Flor. Sí. Estaba sola, podía pisar un poquito y... Era una pausa, un poquito de suela, pero se sintió confiada, estaba bien. También está bueno pegarle de primera, hay que empezar a jugar de primera. Cuando estoy como la negra, ¿no? Ya siento que sí estoy como la negra. Cuando la situación la pide, jugar un poquito. Bien, Melo. Ya escuchamos a Belu ordenar desde atrás, la espalda primero y después la alineación le pide a Melo, que para variar va fuerte al piso. Si va abajo Melo, te digo que no falla. No me sigue la pelota. No, la verdad que no. Bien, Andrés. De nuevo ahí hubo un remate abajo al palo derecho de la arquera. En el primer tiempo fue llamada Agustina y respondió, ahora fue Andrea y también respondió. Está bien protegido el arco del Astur. Hubo córner para Huracán. Sale una jugada, parece no tan preparada. No progresa. Es lateral en ataque para Huracán, perdón. El pivot que rebota la pelota de primera. Juegan con la arquera.
Bien Andrea, salvando ahí en el primer palo. Habían superado a Melody. Salió nuestro... Se arregla la tapita de eso. Bien. Va un nuevo córner para Huracán. Se vuelve a hacer la misma jugada casi el córner anterior. Salteando un pase. No progresa. Melo juega un... Se tira. En mi opinión un poquito se tira, pero está bien. No sé si hubo tanto contacto. Resbaloso. Pero esta sí la cobraron a la falta, no entiendo. La otra fue una señorita falta, no fue señora. No me preguntes a mí porque no te voy a poder decir nada objetivo solo. Está marcando una jugada preparada Belu. Fuerte al arco creo que era. Lo que le debe haber dolido. Un poquito. ¿Vos decís que le pica al pivot de Huracán? Un poquito le debe estar picando. A la pivot. La pivot, sí. Estoy teniendo esa tara de la que me quejé toda la vida, No, Belu. Sí, Belu. A veces falla también. La queremos y es una bestia y a veces falla también. Y estuvo bien recuperando la pelota. Ay. Me lo patea al arco y la arquera con... Sí, vos contame mientras yo trato de acomodar esto. La despejó con su pie, abriéndose de piernas casi. ¿A lo Melo? Parecido. Ajá. Corner para Astur. Contraataque. Allá. Buena pausa, tío Joana, la verdad. También bienvenida al Astur. Totalmente de acuerdo con Catalina que dice crack Luna. Somos 3 o 4 que ya estamos diciendo lo mismo desde acá. Crack Luna. Nuestra Luna. No, también si están La diciendo otra crack también, de pero Huracán bueno. también es crack. Vamos a decirlo todo. Nosotros también estamos a favor del buen juego y el buen pie y el buen futsal. Y Luna de Huracán Buena también jugadora, lo tiene. claramente. Sí, claramente. Buen pie a pie. Superada Joana. Le quedó al pivot servido. Metió un par de amagues. Perdón que no le estén filmando. Ahora sí. Buen remate del cierre de Huracán. Que te digo que está cerca, Se está acercando. Está cerca del empate. Belu le dio una pelota un poco complicada a Joana. Que no sé cómo, pero consiguió un lateral. Salimos largo. ¿Llega Melo? No, no llega. Pero buscando romper la presión con un pelotazo largo por la banda contraria. Joana sacó largo, se nos fue. Wow. Mira Flor, lo recupera. Quiso asistir a Belén. Hay un cambio en el arco, Sí. Entró la otra arquera de Huracán. Bienvenida Lorna a la transmisión. Dije que no, porque para mí cuando le pega con derecha no hay tantas chances como cuando le pega de zurda. Le tendría que haber pegado de zurda, Belu. Y de la chance del Astur, estuvimos cerca de la chance también de Huracán, que se hubiese conectado por ahí con el pivot. Estábamos en otra cosa. Un buen atajadón por parte de la arquera suplente de Huracán. Y para variar, una buena jugada en la jugada anterior de Melody, rompiendo líneas y asistiendo a Belén, que no pudo definir contra la arquera. Se molestan entre ellas, sale Joana con la pelota, hace una pausa, no tiene pase. ¡Wow! Bueno. Qué lindo pisar la pelota. Bueno, la tiene pegada. Es un imán, es un chicle. ¡Qué golazo acaba de meter! Y así esta como el piba. palo antes nos jugó a favor, nos acaba de jugar en contra. Totalmente.
Se terminó el partido. En ese golazo quedó 3-3. Les agradecemos. Justito. Sí. Justito. Gracias todos. a todas y a todos por acompañarnos. Los esperamos en las futuras transmisiones, acompañando al Astur. Y las invitamos a todas las que quieran venir a probar. Y a sumarse a esta hermosa familia que es el Astur Futsal Fem. Sí. Y las esperamos, si no, acá en Avenida del Libertador 1081. Abrazo de goles. Hasta la próxima transmisión. Adiós. Adiós.